Más de algunos se habrán dado cuenta que en nuestro último review, en el review de la tarjeta de video Puro Toshiko GTX 1650, utilizamos un Ryzen 5600G para el procesador, pero no hemos hecho un review del 5600G en el canal, por lo que el día de hoy tenemos exactamente eso, un review del Ryzen 5 5600G, donde vamos a probar su gráfico integrado y cómo rinde en los últimos juegos. Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo y esto es un nuevo review para la Shonen Tienda de Tecnología. ¡Comencemos! Tenemos el Ryzen 5 5600G, el review. Comencemos. Como siempre vamos a partir con nuestra línea temporal, donde tenemos que este Ryzen 5 5600G se ubica acá, dentro del grupo de los procesadores Ryzen con gráficos Vega, línea 5000, lanzado en abril de 2021. Esta línea está basada directamente en los Ryzen 5000 lanzados en noviembre del 2020, por lo que cuenta con núcleos Zen 3 y también está fabricado en 7 nanómetros. Cuando ya vemos las especificaciones de este procesador, tenemos que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos a 3,9 GHz base, cuenta, como dije anteriormente, con núcleos Zen 3 a 7 nanómetros, posee las mismas 7 unidades de cómputo Vega a 1900 MHz del 4600G de su predecesor, por lo que a nivel de gráfica no ha cambiado nada, y tiene un consumo energético de 65 watts. Según en la web de AMD, soporta memorias DDR4 hasta 3200 MHz, pero nosotros la probamos a 3600 MHz sin ningún problema. El test bench corresponde a una placa madre ASRock B550, 16 GB de RAM con 2 módulos de 8 GB a 3600 MHz, CL16. Siempre son 2 módulos para poder utilizar el Dual Channel, ya que sabemos que con 2 módulos podemos tener hasta el doble de rendimiento. Pueden ver un video en la parte superior si es que no lo saben. Almacenamiento SSD de 500 GB y una resolución de 1080p para todos los juegos, ya que considero que este CPU con gráfico integrado ya es lo suficientemente bueno para dejar atrás los juegos a 720p. Y finalmente, para los drivers utilizamos los AMD Adrenalin 21.7.1. Con respecto a las pruebas sintéticas, probamos o comparamos el 5600G con respecto a su antecesor, el 4600G. Por lo que con la prueba de CPU-Z en single core con un solo núcleo, tenemos 610 puntos versus los 526 del 4600G, es decir que tenemos un 16% de aumento. Y con respecto a las pruebas de multicore, tenemos 4856 puntos, que es un 15% mejor respecto a los 4207 del 4600G. Respecto al nivel de GPU en precisión de punto flotante, tenemos que como los núcleos gráficos Vega 7 a 1900 MHz se mantienen en ambos procesadores, tenemos un aumento del 0%. Por lo que sabiendo que el 5600G es un 15% mejor en CPU y un 0% mejor o es exactamente igual en GPU que el 4600G, pasamos a las pruebas de juegos. Primero el Fortnite en modo performance, tenemos que el 5600G obtiene 140 frames por segundo o FPS, lo cual es un 11% mejor que los 126 del 4600G. El Valorant en low settings obtiene 112 FPS, lo cual es un 31% mejor que los 161 del 4600G. El GTA V en normal obtiene 82 FPS, lo cual es un 13% mejor que los 72 FPS del 4600G. Y finalmente el Doom Eternal obtiene 44 FPS, lo cual es exactamente igual que los 44 FPS del 4600G. En esta primera ronda de juegos podemos ver que tanto el Fortnite como el GTA V tiene un aumento del 11 y 13%, el cual es similar al aumento de la CPU. En cambio el Valorant obtiene un aumento mucho mayor, del 30%. Ya vamos a entender un poco más por qué puede ser este 30%. Y finalmente el Doom Eternal posee ningún aumento respecto al 4600G, por lo que podríamos deducir que este juego ya está limitado por la GPU, y como la GPU no tuvo ningún aumento en de este cambio de generación, el Doom Eternal tampoco lo tuvo. Respecto a los siguientes juegos, tenemos que el League of Legends en máxima calidad obtuvo 304 FPS, lo cual es un 35% superior que los 225 del 4600G.
el Genshin Impact obtuvo 37 FPS, lo cual es un 23% mejor que los 30 FPS del 4600G. Y el Rocket League en calidad alta obtuvo 59 FPS, lo cual es un 18% mejor que los 50 FPS del 4600G. Finalmente el Apex, como es un juego nuevo que probamos, obtuvimos 40 FPS, pero no tenemos modo de compararlo con el 4600G porque no lo hemos podido probar. De nuevo, analizando estos tres juegos, tenemos que tanto el Genshin Impact como el Rocket League tienen un 23 a un 18% de mejora, lo cual podríamos decir que está alineado un poco con el 15-16% de mejora que se ve en la CPU. En cambio el League of Legends tenemos 35% de mejora, lo cual es bastante más, pero si recordamos es muy parecido al 31% que tiene el Valorant. Y si recordamos aún más, tenemos que saber que el Valorant y el League of Legends son juegos del mismo desarrollador, de Riot, por lo que podemos decir que este 30-35% de mejora está relacionado directamente con el motor gráfico que utiliza Riot, tanto para el League of Legends como para el Valorant. Finalmente, si tomamos el promedio del aumento porcentual de estos 7 juegos, tenemos que el 5600G es un 18% mejor que el Ryzen 5 4600G. Y podríamos adjudicar este 18% directamente a la mejora en la CPU. Desgraciadamente AMD no mejoró en nada la GPU desde la generación 4000 a la 5000, por lo que yo creo que están pendientes ahí y ya es necesario que mejoren la GPU porque las unidades de cómputo Vega ya tienen su antigüedad. Si recordamos bien, estas son desde la serie de las RX 580 que fueron lanzadas hace varios años atrás, y incluso AMD ya lanzó 2 generaciones con gráficas con núcleos RDNA, y siento que es necesario para nosotros los consumidores que también utilicen cómputos gráficos RDNA. Bueno, espero que les haya sido útil este review. Ya sabemos que el 5600G es un 18% mejor que el 4600G, eso es bastante, pero también, como dije anteriormente, AMD ya le ha estrujado demasiado los gráficos Vega y es momento de jubilarlo y que implementen rápidamente los núcleos RDNA 2 o 3, bueno, los que quieran. Pero por favor entreguenos soluciones gráficas nuevas para los procesadores con gráfica integrada, ya que como es sabido, la escasez de GPU va para largo y vamos a tener por lo menos hasta finales de 2022 con un precio bastante caro en la GPU y es necesario poder jugar con nuestros procesadores con gráfica integrada. Así que AMD, por favor, 2 peticiones, deja libre al 5300G para todos los consumidores, que es completamente necesario, y por favor entréganos RDNA 2 en nuestros procesadores con gráfica integrada. Sin nada más que agregar, espero que estén bien, cuídense y nos vemos en un nuevo review. Chao, chao.